Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar con la predicación de este día, hermanos. Les pido que abran sus Biblias en la carta de 1 a los Corintios, hermanos. 1 a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10, hermanos. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo número 10. Doy lectura, hermanos. Así dice la Escritura: Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Lo vuelvo a leer, hermanos. Dice: Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ahora quiero que vayamos a la carta a los Filipenses, hermanos, capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 16. Filipenses 3:16. Dice así: Carta a los Filipenses capítulo 3, verso 16. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Lo vuelvo a leer. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hagamos una oración, hermanos. Padre, yo te pido, Señor, que tú nos hables, Señor, en esta mañana. Por favor, Señor, te pido que hagas viva tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, nos hable a todos y a cada uno en lo personal, Señor. Habla tú, Señor. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Cuando nos ponemos a ver, hermanos, cuando nos ponemos a reflexionar, a pensar en todos los versículos que hablan sobre el amor fraternal, sobre la unidad en la congregación, en la iglesia, y cómo el Señor Jesucristo oró intensamente en sus últimas horas de vida en esta tierra, a pesar de que estaba en angustia, en aflicción, en quebrantamiento, en agonía, a pesar de que la carga emocional era impresionante sobre él. Con todo y eso, él apartó tiempo para orar por la unidad entre los discípulos, por el amor fraternal. Eso llama fuertemente la atención. Te habla de la importancia que es para Dios el amor fraternal y la unidad. Si el amor fraternal y la unidad entre los hermanos fuera algo insignificante, fuera algo sin mayor importancia, sin mayor relevancia, pues Jesús hubiera orado por otras cosas en sus últimos momentos de vida en esta tierra. Pero Juan 17, hermanos, es la oración de Cristo en sus últimos momentos de vida en esta tierra, y lo dedica a orar por la unidad, por el amor fraternal. Ya se los había dicho antes, ya les había hablado antes de la importancia del amor fraternal, de la unidad en la congregación, pero Jesús quería que en la mente de los discípulos quedara algo grabado, algo marcado, que para Dios era tan importante la unidad en la congregación que prácticamente es lo último que les encarga, es lo último que les pide. Antes de empezar su camino al Calvario, es lo último que ora a Dios, y lo hace en presencia de sus discípulos, para que en ellos quedara ese mensaje, en ellos quedara registrado en su mente, en su corazón, lo importante que es para Dios el amor fraternal. Es que es muy fácil entenderlo. Cuando tú te vas a ausentar de casa, tú das las últimas instrucciones, son las más importantes.
porque son las que remarcas. A lo mejor ya estuviste comentándoles y diciéndoles a tus hijos, a tu familia, sobre los pendientes, sobre los compromisos. Ya estuviste dando reglas, instrucciones, indicaciones, pero cuando tú ya te vas a ir, tú remarcas aquello que ya habías hablado, pero que dado a su importancia y su valor, lo retomas en los últimos momentos y los subrayas, los remarcas, se los encargas de una manera muy solemne, con sentido de responsabilidad. Entonces, ¿por qué será que Jesús mostró ese interés sobre el amor fraternal, sobre la unidad en la congregación? Porque solamente así el reino de Dios puede avanzar. De hecho, Cristo mismo dijo que una casa dividida no puede permanecer. También Cristo dijo que si el diablo y sus ejércitos, sus demonios, sus legiones se dividen, pues dice, pues ha llegado a su fin. Ese es un principio. Por eso hay un dicho popular que dice, divide y vencerás. Es una estrategia tan efectiva del diablo. Por eso se pone a orar y a pedirle a Dios por la unidad, por el amor fraternal, por la unidad entre los hermanos. Hermanos y hermanas, no es cualquier cosa. Cuando la iglesia deja de estar en un solo sentir, cuando la iglesia deja de estar en una sola mente, es decir, en un solo propósito, a eso se refiere cuando te habla de un solo sentir, de una sola mente, de un solo parecer. Te está hablando de metas, de propósitos. Cuando la iglesia no está persiguiendo un solo propósito, una sola meta, un solo objetivo, una sola intención, de nada sirve. Se haga lo que se haga, será en vano, será inútil, porque la división frustra los planes de Dios, porque una iglesia dividida contrista al Espíritu, porque esa no es la voluntad de Dios, porque eso va contra el Espíritu. Por eso dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, porque te está hablando de que el Espíritu trabaja, lucha, insta a su pueblo, lo motiva, lo empuja, lo lleva a que su pueblo estén unidos, que los lazos de unidad, los lazos de hermandad, los lazos del amor fraternal sean fuertes, sean impenetrables. Por eso tú ves aquí el pasaje que leímos del apóstol Pablo, 1 Corintios 1:10. Ve cómo el apóstol Pablo se dirige a la iglesia. Las palabras que utiliza, os ruego, es una súplica, es un clamor, es una insistencia. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir, esto no es un asunto mío. Por lo que les estoy rogando, lo que les estoy pidiendo, lo que les estoy suplicando, no es un asunto mío, no es un asunto que tenga que ver conmigo, que nazca de mí, que sea una idea mía, que sea un pensamiento mío. Dice, es lo que Dios ha mandado, es lo que el Señor Jesucristo ha mandado. Es lo que el Señor Jesucristo ha ordenado, es lo que el Señor Jesucristo ha instruido, es lo que el Señor Jesucristo ha dictado, es lo que el Señor Jesucristo ha establecido. Que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que el Señor Jesucristo quiere, que haya unidad, haya amor fraternal, que no haya divisiones, dice. Y lo recalca en Filipenses 3:16. El mismo apóstol Pablo lo vuelve a tocar ahí en Filipenses 3:16. Filipenses capítulo 3, verso 16. Dice, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. Sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. Ese es el clamor del Espíritu, ese es el deseo del Espíritu. Una iglesia con problemas de unidad, una iglesia con problemas de amor fraternal, una iglesia donde sus integrantes no se sienten parte de, no están comprometidos, es una iglesia que va a estar estancada. Pero no solamente va a estar estancada, va a venir a menos. ¿Por qué? Pues porque no hay unidad, no hay amor fraternal. Los propósitos de Dios, hermanos, la obra de Dios, el trabajo de Dios, los proyectos de Dios se sacan en equipo,
Es un trabajo en equipo. ¿Tú estás en el equipo de Cristo? Yo te pregunto, ¿tú estás colaborando, participando, sintiéndote parte de? ¿De qué manera tú estás integrado en el equipo? ¿Cuál es tu labor? ¿Cuál es tu quehacer? ¿Cuál es tu compromiso? ¿Cuál es tu tarea? ¿Cuál es tu aportación a los proyectos del reino? ¿De qué manera tú estás apoyando? ¿De qué manera tú estás involucrado en los proyectos del Espíritu? ¿De qué manera estás comprometido con los proyectos del Espíritu? ¿De qué forma? ¿De qué manera? Tú te tienes que comprometer. Nadie te va a comprometer. Nadie te va a forzar. Se supone que si tú eres cristiano, tú te comprometes al amor fraternal, a la unidad, al trabajo en equipo. Tú te comprometes a integrarte en los proyectos de Dios, en los planes de Dios, en los propósitos de Dios. Te comprometes tú a ser parte del equipo que va a sacar los proyectos de Dios adelante. Sin embargo, desde el Antiguo Testamento, hermanos, el diablo, que siempre ha discernido los propósitos de Dios y que sabe que los planes y los proyectos de Dios se cumplen a través de su pueblo, pues el diablo siempre ha buscado cómo frenar, cómo paralizar los proyectos de Dios, los planes de Dios, los propósitos de Dios. Y lo hace a través de su pueblo mismo. ¿Cuál fue el propósito que Dios tenía para con su pueblo de Israel en Egipto? Sacarlos. ¿A dónde llevarlos? A la tierra prometida. Ese era el plan, ese era el propósito, ese era el proyecto. Y Dios hace todo para sacarlos de Egipto. Pero ¿qué es lo que pasa? Si volteas conmigo ahí en Éxodo 14, versículo 5 al versículo 12. Éxodo capítulo 14, versículos 5 al 12. Dice así: y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo, y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pihairot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Aquí vemos dos eventos. El primero, vemos cómo Faraón, que es figura y tipo del diablo, trató de impedir de que Israel llegara a la tierra prometida, de que Israel fuera libre, realmente experimentaran una verdadera libertad. Y cuando sintió que ya los había perdido, cuando se dio cuenta que ya se le habían ido de las manos, que ya no iban a ser más sus esclavos, que él ya no iba a tener poder y autoridad sobre ellos, pues no se resignó, no lo aceptó, sino que va y los persigue, a unos para regresarlos a la esclavitud y a otros seguramente para matarlos allá en el desierto, para acabar con ellos. El diablo sabía hacia dónde se dirigían, hacia la tierra prometida, a conquistar reinos, a conquistar ciudades, a conquistar países. El diablo intuyó, el diablo entendió de alguna manera los planes y los propósitos de Dios, y entonces buscó a toda costa destruir esos planes de Dios. Buscó a toda costa que esos propósitos de Dios para con Israel no se cumplieran, levantando a un hombre para que los recuperara, los volviera a la esclavitud. Dice la Biblia que cuando los israelitas se dan cuenta que venía Faraón contra ellos, se llenaron de miedo, de terror, y empezaron a reclamarle a Moisés. Tremendo. No es fácil enfrentar los ataques del diablo.
A ellos les causó terror, miedo, confusión y un error tremendo. Se van contra el líder, siendo que ellos ya habían visto las maravillas de Dios, ya habían visto el poder de Dios. Pero fue el diablo quien levantó a Faraón. Fue el diablo quien se opuso. Fue el diablo quien determinó, quien se propuso a impedirles que llegaran a la tierra prometida. Desde el principio, el diablo sabía que iban a extender el reino de Dios, que una vez cruzando el Jordán, ellos iban a extender el reino de Dios. Países se iban a convertir a Dios, iban a conquistar pueblos, ciudades, para Dios, que iban a dar a conocer las buenas nuevas de Dios, que mucha gente iba a conocer a Dios, y era lo que el diablo no quería. Entonces, si el pueblo permanecía unido, siguiendo al líder, sujetándose al líder, obedeciendo al líder, ellos iban a avanzar, ellos iban a ver hecha realidad las promesas de Dios, la toma, la conquista de la tierra prometida. Pero ahí estaba el diablo desde un inicio, impidiendo que los propósitos de Dios se cumplieran. Oh hermanos, el diablo sabe lo que una iglesia con amor fraternal, el diablo sabe lo que una iglesia unida, que ha captado la carga del Espíritu, que ha captado la visión del Espíritu, que ha entendido los propósitos de Dios, puede lograr. El diablo lo sabe. El diablo sabe que una iglesia que ama a Dios, que busca a Dios, que se guarda del mundo, que una iglesia que tiene celo de Dios, el diablo sabe que una iglesia que camina en santidad, en justicia, en rectitud, que busca a Dios de corazón, que ama a Dios de corazón, el diablo sabe todo lo que pueden lograr. Por lo tanto, él mismo va a levantar factores externos para paralizar los propósitos de Dios con esa iglesia, para paralizar esa iglesia, que esa iglesia no avance, que esa iglesia no camine, que esa iglesia se estanque, que esa iglesia se detenga, porque el diablo detectó que esa iglesia era una amenaza potencial para su reino, o sea, para el reino de las tinieblas, y se va contra esa iglesia el diablo. Pero no, en este caso aquí, en este primer intento del diablo, pues él fracasa. ¿Por qué? Porque Dios interviene directamente y enjuicia a Faraón y a su ejército, ahogándolos en el mar. Dios vio los propósitos y las intenciones del diablo, y Dios metió su mano. Hermanos y hermanas, si tú te mantienes fiel a Dios, si tú te mantienes fiel al compromiso con Dios, Dios va a intervenir desde los cielos a tu favor. Dios va a intervenir de una manera sobrenatural y te va a guardar y te va a librar y te va a ayudar y te va a proteger y te va a amparar y te va a socorrer, y Él va a ser tu escudo y tu galardón. En este caso, los israelitas vencieron este primer ataque, lo vencieron, pero el diablo no descansa, y viene aquí durante todo el trayecto de Israel en su caminar, en su peregrinar por el desierto hacia la tierra de Canaán. Lo vemos en esa determinación de frustrar los planes de Dios. Lo vemos en esa tarea dedicado a hacer que Israel no llegue a la tierra prometida, no logre llegar a la tierra prometida. Y en su primer fracaso utilizó factores externos, Faraón a su ejército, para detener la marcha del pueblo. Pero sin embargo, pareciera que entendió algo muy bien: divide y vencerás. Pareciera que el diablo entendió que es más fácil que el pueblo venza cuando los ataques vienen de afuera, que cuando los problemas se suscitan, se levantan de adentro mismo. Y a partir de ahí, él se dedicó a generar problemas dentro del mismo pueblo de Dios. Hasta aquí el pueblo iba bien. Hasta aquí el pueblo estaban contentos, felices, porque habían visto la mano de Dios, porque habían visto la gloria de Dios, porque habían sido libres, porque habían visto a Faraón y a su ejército ahogados en el mar, habían cantado, habían danzado. Pero inmediatamente después, hermanos, empiezan las quejas contra Moisés y contra Aarón. Estas quejas no eran, digamos, meramente humanas. Estas quejas tenían un origen en el diablo, porque era una murmuración continua. Era el diablo tratando de dividir. La murmuración divide. La murmuración es una cizaña que te lleva a predisponerte contra el líder, que te lleva a pensar mal del líder,
que causa división, que causa disensión, que trae prejuicio, que crea un ambiente tenso, un ambiente pesado, un ambiente de rivalidad, de enojo, de disgusto. Y es triste ver cómo después de que ven la gloria de Dios, vemos cómo ahí en Éxodo 15, versículos 22 al 24, Éxodo 15, 22 al 24, Éxodo 15, 22 al 24 dice: E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿Qué hemos de beber? La palabra murmurar quiere decir que hablaron mal de Moisés, quiere decir que se quejaron de él, quiere decir que lo juzgaron, quiere decir que hablaron a sus espaldas. Y como te vengo diciendo, la murmuración es un pecado diabólico, satánico, porque crea un ambiente tenso. La murmuración crea división, porque la murmuración crea un ambiente de problemas, de disgusto, de rivalidad, de hipocresía, de prejuicio. Pero si acaban de ver la gloria de Dios, pero si acababan de ver cómo Dios abrió el mar Rojo y cómo Dios ahogó a Faraón y a su ejército. Pero cuando el diablo empieza a trabajar, ciega las mentes y los corazones. ¿Por qué? Porque el diablo tenía un propósito. El diablo estaba muy feliz con los habitantes de la tierra de Canaán. Eran sus siervos, eran sus instrumentos. Había mucho paganismo, mucha maldad. Era una sociedad putrefacta moralmente. Y el diablo estaba feliz con esa sociedad, con esos pueblos, con esos países, con esas ciudades. Y ve que Israel se encamina hacia allá. Y primero levanta a Faraón para impedir que lleguen a conquistar la tierra de Canaán. Pero no le funciona, porque Dios mata a Faraón y a su ejército en el mar Rojo. Entonces el diablo se propone a levantar problemas internos, a que la gente malinterpretara, a que la gente cayera en incredulidad, a que la gente cayera en malicia. Y aquí, solo porque no encontraron agua para beber, se levantan contra Moisés, murmuran contra Moisés. Ellos sabían que Dios tenía todo el poder para darles agua, darles de beber. Dios no los iba a matar de sed. Dios no los iba a privar de agua. Ellos sabían que Dios era el Rey de Gloria. Ya habían visto sus milagros en Egipto, las 10 plagas. Pero cuando algo viene del diablo, hermanos, la gente se endurece, se ciega. Y empieza aquí el diablo a levantar problemas desde adentro. Porque el diablo sabe, un pueblo dividido no avanza. Un pueblo dividido no va a hacer nada. Un pueblo dividido va a fracasar. Para que un pueblo venza, para que una congregación venza, necesitan todos estar unidos. Que no haya división. Que todos persigan una meta. Que todos tomen la carga. Que todos sean responsables. Que todos estén involucrados. Que todos estén comprometidos. El diablo lo sabe. Entonces, por eso él busca a toda costa desintegrar una congregación. Él busca a toda costa meter cizaña, meter división, que alguien que se llame hermano sea el llanero solitario y otra hermana la llanera solitario, que no se comprometan. Y luego en el capítulo 16, del 1 al 4, dice: Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está en Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón en el desierto. Y decían los hijos de Israel: Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Aquí vemos, hermanos, otra vez. Primero murmurando porque no había agua. Ahora murmurando porque querían carne. Porque según ellos, ¿qué iban a comer? No había comida. Y se levantan contra Moisés porque no había comida, porque no había que comer. ¿Qué acaso Dios los iba a dejar sin comer? ¿Qué acaso Dios realmente los iba a dejar morir de hambre? ¿Qué acaso no habían visto el poder de Dios? ¿Qué acaso no se habían dado cuenta que Dios es omnipotente? Que no hay nada difícil para Él, no hay nada imposible, que todo lo puede. Pero era la obra del diablo, era la obra de Satanás ahí con ellos. Es impresionante cómo el diablo desde adentro va a buscar levantar problemas.
desde adentro va a buscar paralizar a una congregación, que se pierda la visión, que se pierda la carga, que se pierda el sentido de responsabilidad, que se pierda el sentido de compromiso. Lo va a hacer desde adentro. En este caso, haciendo que el pueblo murmurara, pero en otros casos, sembrando indiferencia, sembrando impiedad en los corazones, sembrando mundanalidad, aislando a las personas. ¡Qué tremendo! Todo esto porque el diablo no quería que entraran a la tierra prometida. Sabía que le eran una amenaza. Sabía que si ellos entraban a la tierra prometida, iban a establecer el reino de Dios. Mucha gente se iba a convertir, que ellos iban a conquistar esas ciudades, que ellos iban a implantar el conocimiento de Dios en esos lugares, que iban a levantar nuevas generaciones que servirían a Dios, que acabarían con el paganismo, acabarían con la impiedad, acabarían con la maldad, con el pecado, que implantarían el conocimiento de Dios, implantarían el reino de Dios en esos lugares, y era lo que no quería. Por eso primero levanta a Faraón, pero como no le funcionó, dijo, no, pues vámonos para adentro, vamos a levantar problemas desde adentro, murmuraciones, quejas, rebeldía, disensiones, divisiones, que no estén unidos en los proyectos de Dios, que no estén unidos en la carga del Espíritu, que no estén unidos en las metas del Espíritu, que no se unan en los propósitos del Espíritu. Impresionante. Y así sigue, hermanos. Ahí en el capítulo 17, versículo 1 al 4, dice, capítulo 17, del 1 al 4, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés, y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed nosotros y nuestros hijos y nuestros ganados? Entonces Moisés clamó a Jehová, diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Otra vez, ¿una necesidad legítima? Sí, una necesidad legítima. ¿Qué no sabían que el proveedor era Dios? ¿Qué no sabían que el sustentador de ellos era Dios? Pero altercan con Moisés, se ponen a discutir con Moisés, se ponen a pelear de palabra con Moisés. Y luego, después de que discuten con él, se van y a sus espaldas empiezan a murmurar, a hablar mal de él. ¿Quién originó todos esos problemas, hermano? ¿Tú crees que es casualidad todos estos problemas internos en el pueblo? No, no son casualidad, hermanos. Esto era el diablo tratando de destruir al pueblo, tratando de desbaratar al pueblo, tratando de dividirlo, tratando de fracturar al pueblo. ¿Para qué? Para que no se lograran los propósitos de Dios, para que no se lograran los proyectos de Dios. Oh, hermanos, cuídate mucho, no vaya a ser que tú seas el generador de problemas en una congregación. Hay congregaciones que tienen el sentir del Espíritu, la visión del Espíritu, que han captado los proyectos del Espíritu, que se han dado cuenta claramente lo que Dios quiere hacer con ellos. Y cuando el diablo se da cuenta que una congregación empieza a ser sensible, cuando el diablo se empieza a dar cuenta que una congregación está respondiendo al llamado de Dios, a los tratos de Dios, porque quiere sacar adelante los proyectos de Dios, porque quiere hacer la obra de Dios, quiere extender el reino de Dios, el diablo va a levantar gente de adentro, hermanos y hermanas, va a levantar hermanos, va a levantar hermanas que propicien el pecado, que den mal testimonio, que den mal ejemplo, que con sus actitudes infundan desánimo, que con sus actitudes generen división, que con su manera de ser entibien a los demás. Hermano, hermana que me escuchas, no es cualquier cosa tu falta de compromiso con la iglesia, con la obra de Dios, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa que te aísles, que desprecies a tus hermanos. No es cualquier cosa que no te involucres en los proyectos del reino. No es cualquier cosa que no te comprometas y que te sientas parte de un proyecto de Dios que hay que sacar adelante. A como dé lugar hay que sacarlo adelante. No es cualquier cosa, hermanos. Es el diablo tratando de sembrar la indiferencia en los corazones, la apatía en los corazones de los hermanos y de las hermanas. Una indiferencia hacia la obra de Dios, una apatía hacia los propósitos de Dios. Una actitud de no me importa, no me interesa,
Si van, si no van, si vienen, si no vienen, si hacen, si no hacen, no me importa ni me interesa. Si hay o si no hay, a mí eso no me interesa. O sea, tú no tienes la carga, tú no tienes la preocupación. No es cualquier cosa, hermanos. Es el diablo tratando de frenar a toda una congregación para que no extienda el reino, para que no conquiste almas, para que no haga la obra de Dios. Otro ejemplo, hermanos, en Éxodo 32, hermanos. Si volteas conmigo a Éxodo 32, lo voy a leer, dice del 1 al 6. Éxodo 32, del 1 al 6, dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Impresionante. Aquí es evidente que esta es una obra del diablo. ¿Cómo? Ellos sabían que Dios los había sacado de Egipto, pero vino una ceguera en ellos que se fabrican su becerro de oro. ¿Y sabes qué dijeron? Estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Estos son tus dioses. ¿Sabes por qué muchos no se comprometen, hermanos? ¿Sabes por qué hay hermanos y hermanas que no se sienten comprometidos con Dios, que no se sienten en deuda con Dios, que no se sienten obligados a una congregación, con responsabilidades, con deberes? Porque ellos no creen y no pueden ver que es Dios quien los ha sustentado, quien los ha cuidado, quien los ha guardado, quien los ha librado, quien los ha ayudado, que es Dios quien ha sido tu proveedor, tu ayudador, tu justicia, tu amparo, tu auxilio, tu socorro. No lo puedes ver. Y al no ver tú que Dios ha sido bueno contigo, tú no te sientes comprometido. Ese era el propósito del diablo aquí al levantar ese becerro, que dejaran de darle gloria a Dios, que dejaran de ver que fue Dios quien hizo las cosas y le empezaron a dar gloria a objetos. ¿Cuántas veces así actúa el hermano o la hermana? No está profundamente agradecido con Dios porque no se puede dar cuenta que es Dios quien le ha dado todas las cosas y por lo tanto no siente que está obligado a buscar a Dios, que está obligado a servir a Dios, que está obligado a obedecer a Dios. No se siente parte de la congregación, no se siente que tiene una obligación con los hermanos y las hermanas. Y así, hermanos, la lista es enorme. Ahí en Números capítulo 20, hermanos, en Números 20, del verso 1 al verso 5, dice: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y ahí murió María, y ahí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera ni de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Aquí tú ves cómo subió de tono, porque aquí estaban haciendo burla de la tierra prometida. No había agua, murmuran contra Moisés, pero se empiezan a meter con las promesas de Dios. Empiezan a decir: ¿qué no dijiste que era tierra que fluye leche y miel? Pues no, este no es un lugar de sementera, ni de higueras, ni de viñas, ni de granadas, si no hay ni agua para beber. Ya eran en un tono de burla. Qué triste que no se daban cuenta que era el diablo generando estos problemas internos para paralizarlos,
para impedir que llegaran a la tierra prometida. Qué triste es que no se daban cuenta que esas quejas y esas murmuraciones contra Moisés era el diablo mismo, para impedir que avanzaran, para impedir que cumplieran con los planes de Dios, para impedir que las promesas de Dios se cumplieran. Ten mucho cuidado con lo que viene a tu mente, a tu corazón, con tus actitudes, porque muchas veces el diablo trabaja en las mentes y en los corazones para paralizar a una congregación. ¿Cuántas iglesias paralizadas? ¿Cuántas iglesias con muchos problemas internos? Y es el diablo quien está operando para estancar esa iglesia, para estancar esa congregación. Ahí en Números 11, hermanos, ahí en Números 11, dice, del 1 al 5, dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Tremendo, impresionante, hermanos, cómo nos damos cuenta o nos dimos cuenta que el diablo inmediatamente detectó, se dio cuenta que problemas en la iglesia producidos por factores externos no iban a tener efectividad, pero problemas internos iban a tener mucha efectividad. Efectivamente, dice la Biblia que después de todo, la generación que salió de Egipto no lograron entrar a la tierra prometida. No lograron entrar. Dios llegó a disgustarse a tal grado que determinó que no entrarían a la tierra prometida. Ellos sabían la clave del éxito. Ellos sabían que tenían que marchar al unísono, que tenía que haber unanimidad entre ellos. Ellos sabían que tenía que haber amor fraternal. Ellos sabían que tenían que ser obedientes a Dios. Sin embargo, no tuvieron temor de Dios. Y los ejemplos continúan. Los ejemplos continúan de cómo el pueblo siguió murmurando contra Moisés una y otra vez, lo siguió haciendo. Y el diablo feliz, porque se dio cuenta que los problemas internos son muy efectivos. Son muy efectivos los problemas internos. Él es el que se encarga de avivar los problemas internos, porque los problemas externos son poco efectivos, poco efectivos. Por lo tanto, Él se va a ocupar en fomentar, en crear, en originar los problemas internos. Y llama poderosamente la atención que una y otra vez hace referencia a la murmuración, la murmuración, la murmuración. El hablar a espaldas, el quejarte, el no involucrarte, el no ser responsable, el no sentirte parte de, el no estar comprometido. ¿Cuánto daño le hace? Y el diablo tuvo éxito, porque esa generación, excepto Josué y Caleb, solo ellos entraron a la tierra prometida. Pero los demás quedaron sepultados en el desierto, porque no quisieron practicar el amor fraternal, la unanimidad, porque dieron lugar a la división, porque entre ellos mismos se generaron ese ambiente tenso, pesado, al estar murmurando contra Moisés. Por eso volvemos a leer el pasaje inicial, 1 Corintios 1:10, 1 Corintios capítulo 1, verso 10, dice: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Efesios 4 del 1 al 3. Efesios 4 del 1 al 3. Efesios 4 del 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo perfecto. Ahí mismo, Efesios 4,
31 y 32. Efesios 4, 31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Colosenses 3:12, Colosenses 3:12 y 14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Creo que ahora entendemos más claramente por qué Jesús oró en agonía, en profundo clamor, en profunda intercesión y ruego y súplica por el amor fraternal, por la unanimidad, por la unidad de sus discípulos. Tal vez ahora entendemos por qué Pablo dijo: os ruego, hermanos, que todos habléis una misma cosa y que no haya divisiones entre vosotros. Tal vez ahora entendemos por qué también el apóstol Pablo dijo: solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Tal vez ahora entendemos por qué el apóstol Pablo dijo: soportándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Quítense vosotros todo enojo, ira, gritería, maledicencia, toda amargura, porque la estrategia del diablo es levantar problemas desde adentro. Una de sus grandes armas, la murmuración. Porque si seguimos leyendo el Antiguo Testamento, el Pentateuco, nos vamos a dar cuenta que Israel murmuró una y otra vez. Siguió murmurando una y otra vez, hasta llegar al punto donde cansaron a Dios, hartaron a Dios, que dice, juró en su ira: no entrarán en mi reposo. Porque después de que vieron sus obras, sus maravillas, sus milagros, 40 años, siguieron murmurando. No se quisieron amar unos a otros, no quisieron estar unidos, no quisieron entender que había un proyecto de nación, y era el proyecto de Dios, era el propósito de Dios, la meta de Dios, el objetivo de Dios: conquistar la tierra prometida, para establecer el reino de Dios ahí, para establecer el reino de Dios ahí. Pero no quisieron ser humildes, ser sencillos. Al contrario, se dejaron ser instrumentos del diablo. Se prestaron para ser instrumentos del diablo, para que los planes de Dios se frustraran, para que los propósitos de Dios se frustraran, para generar un ambiente tenso entre ellos, para generar un ambiente de división entre ellos. Por eso Pablo nos llama a la humildad, a la benignidad, a la paciencia, porque sin eso, sin esas virtudes, no puede haber amor fraternal, no puede haber unidad. Oh, hermanos y hermanas, como congregación, Dios tiene planes con ustedes. Con cada congregación, Dios tiene proyectos, Dios tiene planes, y el diablo lo sabe. Por lo tanto, el diablo se va a levantar. Y olvídate de que va a traer estorbos a través de factores externos. Olvídate de que va a traer obstáculos, problemas, estorbos a través de factores externos. El diablo sabe que lo más efectivo para paralizar a una congregación, lo más efectivo para detener a una congregación, el diablo sabe que lo más efectivo para que los planes y los propósitos de Dios no se cumplan es levantando problemas internos, levantando chismes, murmuraciones, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, divisiones internamente. El diablo sabe que lo más efectivo es que haya una separación entre hermanos y hermanas, que se conviertan en llaneros solitarios, que no trabajen en equipo, que no trabajen en grupo. Lo más efectivo es que tú te sientas que no estás comprometido con la iglesia. El diablo sabe que lo más efectivo es hacer que tú no te sientas parte del proyecto. Eso es lo más efectivo, que tú no te sientas responsable de los proyectos del Espíritu, que tú no asumas la carga, la preocupación por los proyectos del Espíritu, que tú creas que otros lo van a hacer, otros van a ir, otros van a dar, otros van a trabajar. Tú no te sientes parte de, porque esa actitud produce desánimo, tu actitud de aislamiento, tu actitud de llanero solitario, tu actitud de que no te sientes obligado ni comprometido con el reino, produce mucho desánimo. Oh, hermanos y hermanas, no es
un asunto sencillo, no es cualquier cosa, hermanos. La falta de amor fraternal, la falta de unanimidad, no es cualquier cosa. Es un asunto muy grave, causa mucho mal. Por lo tanto, hermanos y hermanas, involúcrate en el reino, comprométete, toma las cosas en serio, siéntete parte de, métete al equipo de Cristo, intégrate, asume tu compromiso, asume tu responsabilidad, toma tu lugar en el reino, deja de ser el llanero solitario, deja de ser egoísta. Dios te está llamando. Por eso Dios una y otra vez nos insiste, el amor fraternal, la unidad, porque una casa dividida se cae, no se puede sostener. Cristo mismo lo dijo, y si el diablo se divide, su reino ha llegado a su fin. Cuida tu actitud, no vaya a ser que estés tú siendo instrumento del diablo para sembrar desánimo, para sembrar indiferencia entre los hermanos. Cuida tu actitud, eres responsable ante Dios de lo que estés generando en los corazones de tus hermanos. Cerramos nuestros ojos, hermanos. Hacemos una oración. Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por habernos hablado. Graba este mensaje en los corazones, Señor. Graba este mensaje en los corazones. Que cada hermano, cada hermana se sienta parte de, que se sienta comprometido con tu reino, con tus planes, con tus propósitos, con tus proyectos, Señor. Por favor, Padre, trae temor a cada corazón, Señor. Porque al final de cuentas, nadie es libre de responsabilidad. Quien crea que puede hacer lo que quiere, sin importarle los efectos que puedan causar sus actos en la congregación, se equivoca. Tú vas a traer juicio y justicia ante cada actitud, ante cada obra. Por eso te pido que nos traigas temor, que traigas temor a nuestros corazones y que vivamos comprometidos contigo, con tu reino, con tu obra, con tu nombre, con la congregación, con la iglesia, Padre. Que así sea, Señor. Gracias por todo, gracias por habernos hablado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Eso es todo, hermanos. La reunión está concluida. Que Dios los bendiga.